Presentamos En Tres Puntos. Flavio Gutiérrez. Ustedes y nuestros invitados analizarán el acontecer nacional e internacional, hechos e ideas que ocupan la atención de la sociedad. Un aporte al debate en busca de soluciones a los asuntos nacionales e internacionales actualizados. En Tres Puntos. Cuando yo fui director de UNAPLAN, me iban a votar los técnicos. Luis, buenas noches. Ya llegamos al conversatorio de En Tres Puntos. Estamos en vivo, como todos los jueves. Esto no es un tema económico solamente, sino que es un conversatorio económico, social. A veces también ligamos un poco la política, pero nada. Bienvenido a su programa En Tres Puntos, con los jueves económicos. Hoy tenemos a un cuarto bate que siempre la vota, que es el señor Luis Manuel Pellantini, vicegobernador por muchos años, ¿no? Por más de 20 años. 9 años, pero duraste más de 30 en el Banco Central. 34. Así es. Así que vamos a hablar de temas económicos globales. Luis Manuel, la semana pasada teníamos el tema de lo que es China con respecto al mundo, a Estados Unidos, al monstruo que ha hecho Estados Unidos cuando no permitió que creciera tanto, violando todas las normas prudenciales de lo que era o de lo que es la Organización Mundial del Comercio, con las marcas registradas. Y hoy tenemos ese monstruo que cada día que pasa y cada semana que pasa sigue dando problemas. Mira, la semana pasada realmente tú introduciste el tema de los subsidios y del dumping. China ingresa en el año 2001 a la Organización Mundial de Comercio. Tenía que cumplir una serie de procedimientos y de regulaciones internas, de reformas internas en su economía para poder ser aceptada. Como tú bien señalas, fueron los americanos los primeros que empujaron a China a ser miembro de la Organización Mundial de Comercio, primero porque era una economía de 1.300 millones y ellos querían aprovecharse de ello. Segundo, porque querían convertir a China en una economía de mercado, en una economía liberal, y a través de eso liberar su sistema político y llevar la democracia y los derechos humanos. Eso fue un plan orquestado desde la época de la clase liberal norteamericana. Pero acuérdate que desde la época de Richard Nixon, cuando Nixon dijo que quería que cada chino comiera una hamburguesa, y la Coca-Cola dijo que cada chino tomara una Coca-Cola. Ya ellos eran rentables en el mundo en esa época. Bueno, la cosa es que China, a partir del año 2001, y un poco antes ya, desde que comenzó la liberalización del comercio con la creación de la organización en el 95, que es una continuación del GATT, como tú lo habías señalado en la reunión, en el programa anterior, ¿no? Los chinos aprovecharon esa apertura de su mercado y de las inversiones comenzaron a abrirlo y a crear zonas especiales, ¿no? Y la economía comenzó a crecer enormemente. Bueno, ya sabemos lo que fue China, que redujo su pobreza en 400, 500 millones de personas, ¿no? Tiene una clase media igual a la población de los Estados Unidos, todavía tiene mucha pobreza, porque tiene un per cápita similar a nosotros, el Producto Interno Bruto. Ahora, dentro de ese protocolo de acuerdo del año 2001 con China, había uno que era el último, que China se comprometía a hacer una serie de reformas para que la fueran aceptadas como una economía de mercado. ¿Qué tiene de importancia eso? Eso tiene suma importancia porque como una economía que no es de mercado, China es sujeta a una serie te pueden llevar a la Organización Mundial de Comercio, al órgano de solución de diferencias. Y China también puede llevar a otros países. Hay un problema en el no reconocimiento de China como una economía de mercado. Entonces, eso ha sido
como para los chinos es como de vida o muerte. Inclusive, yo no dudo que en todos estos acuerdos de cooperación que se ha firmado China con los países que han iniciado acuerdos bilaterales, bueno, que ya son países que han aceptado a China, ¿no? ¿Verdad? Como fue el caso de República Dominicana, relaciones diplomáticas y sus acuerdos bilaterales. ¿No? Incluso como Europa lo tiene, exacto. como Europa. Porque los Estados Unidos, ni Europa, ni Australia, ni Canadá, ni Japón le han aceptado a China el concepto de economía de mercado, porque dicen que China, las empresas estatales de China, reciben subsidios y hacen subdumping en el exterior. Ese es uno de los principales problemas de por qué a China no se le acepta como economía de mercado. Entonces ellos, naturalmente, se aprovechan de que inician relaciones diplomáticas con otros gobiernos, y me supongo que dentro de ese protocolo que se firmó aquí, este reconocimiento de nosotros a China como una economía de mercado. Ese es uno de los problemas que tiene China con los Estados Unidos, que es básicamente el asunto de las empresas estatales, que se supone que ellos iban a reducir su participación en las empresas estatales, iba a aumentar. Pero ¿qué pasa? Ellos han traspasado a las empresas estatales lo que han ido ganando en desarrollo tecnológico. En vez de irlo reduciendo, han ido aumentando la participación. ¿Qué pasa con la parte de propiedad intelectual, que tú la señalaste también, que es lo de marca de fábrica? Mira, ahí ellos no han, ellos se han valido de elementos que han evitado que lo puedan llevar a un procedimiento ante el órgano de solución de diferencias. ¿Por qué? Porque es muy sencillo. Los países en desarrollo, desde hace tiempo, desde que se creó la UNCTAD, que fue creada por el economista argentino Raúl Prebisch, de la cual yo fui presidente del año 2010 al 2011, es el organismo de las Naciones Unidas, de la Conferencia de Naciones Unidas para el Desarrollo, para el Desarrollo y Comercio. Es la única organización de comercio de Naciones Unidas, porque la OMC, la Organización Mundial del Comercio, no es un organismo de Naciones Unidas, pero la UNCTAD sí es un organismo de Naciones Unidas. Aquella vez fue creada para que los países en desarrollo, la forma de cómo defender los precios de su materia prima a nivel mundial. Eso fue un organismo básicamente para que se dieran esas discusiones. Ahora, ¿qué ha pasado? Que los países en desarrollo, tanto en la Organización Mundial de Comercio como en la UNCTAD, han llevado el lema de que es necesario que los países desarrollados transfieran parte de su tecnología a los países en desarrollo que no tienen capacidad, o sea, no tienen ahorro suficiente para desarrollar esa tecnología, por lo tanto no pueden asumir costos en gastos de inversión para el desarrollo de esa tecnología. Déjame ponerte el caso. Pero el caso, por ejemplo, del panel solar. El panel solar, los chinos han desarrollado muchísimo el panel solar. Entonces República Dominicana le dice a los chinos, miren, yo quiero que ustedes me hagan transferencia del panel solar. Los chinos no lo van a hacer siendo un país en desarrollo. No lo van a hacer. Los americanos no lo van a hacer. Ni los europeos lo van a hacer tampoco. En todo su desarrollo tecnológico que han tenido. ¿Qué hicieron los chinos para lograr eso? Dijeron, bueno, pero General Motors, aquí hay un mercado de 1.300 millones. Bueno, 1.300 millones porque es la población total, pero de 400 millones de clase media. ¿Tú lo quieres? Pues tú tienes que asociarte con los inversionistas chinos, con los empresarios de nosotros. Y además, tú tienes que ir traspasando la tecnología de eso para nosotros conocer cómo es que se trabaja. Así fue la cosa. Pero así tú tienes el caso de la Huawei también. No te esforzaron de una manera que pudiera venir a convertirse en una ilegalidad ante un organismo multilateral, sino que los americanos dijeron, pero sí, hombre, para yo apropiarme de este mercado, 400 millones, déjame entrar por esto. Pero ¿qué pasa? Que los chinos,
poco a poco le fueron cogiendo toda la tecnología. Y no solamente eso, que rompían la corporación que hacían y ellos montaban otra planta paralela con lo que habían captado de esa empresa que había venido a instalarse a China. Ahí eso es el robo de tecnología. Ahí es que está uno de los problemas grandes. Pero eso fue ya un problema de convenios internos entre los chinos y los que venían a instalarse. ¿Tú me entiendes? No hay ninguna legislación en China que tú digas, no, esa legislación está en contra de la regulación de la OMC. Porque no le existe. Pero sin embargo, en esta misma semana, con el tema de la guerra de China y Estados Unidos, la guerra económica que se está planteando, una de las medidas que en esta semana tomó China fue la prohibición de productos agrícolas de Estados Unidos. O sea que ya, independientemente de que como hay prohibiciones de Estados Unidos a empresas chinas a su mercado, China ya se brindó en términos de economía. Pero seguimos hablando de ese tema después de la pausa comercial. Bien, señores, continuando con su programa, su conversatorio en 3 puntos de los jueves, estábamos hablando, Luis Manuel, de lo que es China, Estados Unidos y lo que va a hacer esa guerra a nivel mundial. ¿Cómo tú notas que se está afectando ya el mundo por esa guerra? Bueno, fíjate, esta semana, que pasó, esta semana hemos tenido ya un tercer elemento con China, además de los dos anteriores que yo me estaba mencionando, lo de la economía de mercado, lo de la propiedad intelectual y ahora lo de la manipulación de la moneda, de la tasa de cambio. Ese tema no todo el mundo lo entiende, bueno, Luis Manuel, porque ellos están depreciando el yen. ¿En qué beneficia a China la depreciación del yen? Hace sus productos más baratos. O sea, si los Estados Unidos le ponen un arancel a China de un 10% y China devalúa un 10% su moneda, ya queda compensado. Ya China no va a tener problema para seguir exportando a los Estados Unidos porque el precio de su mercancía interna se redujo en un 10% con relación al dólar. Entonces, ¿qué es lo que dice Trump? Que ha habido una manipulación de los chinos que redujeron su tasa de cambio a la barrera, traspasaron la barrera de 7 yuan por $1, que era una barrera psicológica, pero que realmente Trump lo que está es ganando un elemento político ahí, porque déjame explicarte. El yuan viene devaluándose desde que comenzó el problema con China, que le aplicaron aquel 25% a los 300. A los aceros. Bueno, comenzó con el acero, ¿no? Y el yuan ha venido reduciendo su valor, inclusive ya está casi en un 10%, pero no ha sido una medida que ha tomado el Banco Central de China o las autoridades chinas en un momento determinado para impulsar una devaluación de ese tipo de manipulación. ¿Qué es lo que se da? Cuando el presidente Trump anuncia el 10% sobre la tarifa sobre los nuevos 200,000 bienes chinos, en el mercado chino hay un nerviosismo y baja el valor del yuan y las autoridades dejan que bajen. ¿Por qué? Porque evitan así también que salga capital. Mientras más se devalúa, más le cuesta al inversionista chino sacar su capital afuera. ¿Qué pasó en el 2016? En el 2016 hubo un problema similar
de una devaluación una volatilidad en el yuan y en la economía, y salieron, te voy a decir, como 500 millones de billones, si no me recuerdo. De dólares. Yo lo que te digo que fue una suma bastante grande, salió del mercado chino. Pero el mercado chino tenía una reserva de 3.3 trillones de dólares. O sea que lo que sale es una proporción muy reducida, pero sí causó y le puede causar problemas a la economía china. Entonces, el presidente Trump dice, bueno, esa es una manipulación cambiaria. El Tesoro al otro día dice sí y lo declara que hay una manipulación cambiaria. Y dice Trump, Reserva Federal actúa. ¿Qué pasa con eso? El único organismo que tiene función a nivel mundial de darle seguimiento a la política cambiaria y a la tasa de cambio es el Fondo Monetario Internacional. En su artículo cuarto. Entonces, el Fondo Monetario puede determinar si una moneda es manipulada o no es manipulada para fines de beneficiar a ese país, mejorando sus niveles de competencia frente a sus socios comerciales, o también para ajustar el déficit en su balanza de pago. También habla de superávit, pero es muy difícil que se haga por superávit, más bien es por déficit en la balanza de pago. Ahora, el fondo no tiene forma de someter a ningún país a una penalización, porque no tiene un mecanismo como lo tiene la Organización Mundial de Comercio, de un órgano de solución de diferencias. Entonces, ¿qué hace los Estados Unidos? Los Estados Unidos espera el dictamen que dé el fondo si considera que hay una manipulación, pero lo que se movió fue 1 y pico %, o sea que ahí no creo. Y ya el Fondo Monetario hace unos meses había dicho que China no estaba manipulando su moneda. Pero bueno, suponte que diga que sí que hay una manipulación. Los americanos toman ese caso y lo llevan a la Organización Mundial de Comercio y dicen, miren, aquí dice el Fondo Monetario Internacional que China está manipulando la moneda y está perjudicando nuestro comercio. Entonces, vamos al órgano de solución de diferencias y vamos a exigir que China sea afectada, nos está afectando en nuestro volumen de comercio en 300 mil millones. O sea que yo le puedo penalizar a China por 300, con una tasa arancelaria sobre esos 300 mil millones de valor de importaciones a los Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa? El órgano de solución de diferencia dictamina que sí que es verdad y los Estados Unidos pueden asumir y y entonces aplicar esa tasa arancelaria a China, pero no puede. ¿Por qué no puede? Porque los americanos fueron los mismos que afectaron a la Organización Mundial de Comercio, afectando el órgano de apelación. O sea, que ahora los americanos llevan cualquier caso a la Organización Mundial de Comercio para que sea conocido si hay una violación a las reglas del comercio y no pueden emitir. Porque falta un miembro. No, porque son 7 jueces, ya faltan 4, porque ellos no han permitido que esos jueces vuelvan otra vez y se sustituyan. ¿Por qué? Porque ellos dicen que las decisiones de ese órgano les perjudican y ellos lo que quieren es dejar congelada esa organización. No les interesa. Ellos lo que quieren es hacer su negocio bilateral, porque como son una economía tan grande, negociando bilateralmente se imponen a los países más pequeños, como pasó con México y como pasó con Canadá. No lo pueden hacer con China por el poder que tiene China. Y sin embargo lo han querido hacer hasta con Europa. Bueno, y con los alemanes. Entonces, ¿qué pasa? En diciembre ese órgano va a dejar de tener 2 jueces más. O sea que solamente se queda un solo juez. Y ya eso no puede caminar. Hay ningún caso que se lleve al órgano que después se apele, eso no camina. O sea que ellos se han atado de las manos también para poder llevar a China ahí. Pero ellos no tienen que llevar a China, porque ya ellos penalizaron a China con un arancel por encima del consolidado, porque ellos están incumpliendo, los americanos, las normas de la OMC
pero se están agarrando de un artículo que hay sobre seguridad nacional, que dice que un país puede aplicar sobre otro un arancel sobre bienes que puedan afectar su seguridad nacional. Y eso es lo que ha tomado los Estados Unidos como elemento para afectar el comercio con China. Pero eso no tiene elemento que pueda ser sustentado. A los americanos lo llevan a la Organización Mundial de Comercio y van a perder el caso. Pero no lo pueden llevar porque ellos mismos anularon el organismo que podría condenarlo. Ahora, cambiando ya de tema... Para que tú veas, ¿no? Claro. O sea, cómo está el juego a nivel internacional, ¿no? ¿Verdad? Ahora, eso que los americanos están haciendo, que estúpidamente lo están haciendo, porque ellos pudieron haber hecho lo mismo, pero uniéndose a los otros países asiáticos a través de aquel acuerdo que ellos se salieron, el Transpacífico, o uniéndose con los europeos para manejar a China en la Organización Mundial de Comercio y tener la Organización Mundial de Comercio como un instrumento a su favor, pero la han anulado y anularon el acuerdo también, que era un acuerdo donde se alejaba a China y los americanos manejaban más el comercio con Asia. Pero ahora se han quedado sin instrumentos y han enfrentado a China directamente. ¿Qué está pasando? Que ahora los capitales, como la economía mundial estaba tan integrada, ahora hay mucha incertidumbre y mucho nerviosismo. ¿Qué pasa con la economía mundial? Los americanos que crecieron el año pasado 2.9, se supone que iban a crecer este año 2.6, ahora van a crecer 2.3 en el último revisión que se hizo. Y puede ser que se sigan cayendo. ¿En qué afecta eso a la República Dominicana? Porque hoy justamente hubo una declaración del gobernador del Banco Central donde nosotros lo que vamos a crecer como máximo es un 4.7. Bueno, un 4.7 crecimos en el semestre. En el semestre. Pero para llegar, por ejemplo, al crecimiento estimado que se tenía a principio de año de 5.5, tendríamos que crecer por encima del 6% en el segundo semestre, lo que pasa que lo que no va a suceder. Yo creo que si mucho llegamos a crecer es al 5%, porque tendríamos que crecer por encima del 5% en el segundo semestre. Y hay factores de mucha incertidumbre en el mercado. Inclusive tú tienes que ver si las medidas monetarias que han tomado el Banco Central tienen un efecto multiplicador sobre el crecimiento del producto. Y si ese crédito pues va a crecer el crédito, porque muchas veces tú pones dinero en el mercado de los bancos y la gente no coge prestado porque no tiene confianza, ¿no? Entonces hay elementos de incertidumbre que te dicen que la economía puede caer en un problema de desaceleración en términos del crecimiento. Vamos a crecer por encima del 4%, ya eso es una realidad, un crecimiento muy bueno. No hay, solamente dicen que Panamá, pero Panamá tiene problemas internos también. Y otras islitas del Caribe, por ejemplo, que fueron azotadas por el huracán María, que acabó con esas islitas, y que cualquier cosita que tú le pongas ahí se multiplica por 100. O sea, tú no puedes tomar eso en consideración. O sea, yo creo que la economía dominicana es si no la de más alto crecimiento el próximo año, porque estamos hablando de que en América Latina se va a crecer un 0.6%, lo que no es nada. Sí, pero hay una pregunta que viene y surge justamente en este momento, y es, estamos en un año preelectoral. Entonces, a partir del año preelectoral, tú sabes que la economía generalmente se acelera y muchas veces se desacelera. Entonces, entrenando nuevas leyes, tanto de partidos como de organizaciones políticas, eso no afectará lo que realmente, porque incluso las candidaturas tienen un tope que antes no lo tenían. Entonces, ¿cómo se va a sentir esa actividad económica en la economía dominicana? No sé, estaba buscando aquí a ver si aparece un cuadro que yo había hecho, donde tomaba los años electorales. No, esto es estadística monetaria. La del producto tiene que estar por ahí. Desde el año 70.
cada año electoral, Dame permiso, Luis Manuel, vamos a la próxima pausa y seguimos con esa pregunta. Bien, señores, continuando con el conversatorio sobre economía, dejamos una pregunta en el aire, que ahora vamos a volver a tomarla como debe de ser. Años preelectorales con respecto a las economías en la República Dominicana. Aproveché la pausa para conseguir estos calculitos que yo había hecho aquí. Mira, que es el producto desde el año, de principio de los años 70, no conseguí un anterior, pero ya esto es suficiente. Del año 73, que es un año preelectoral, al año 74, que es electoral, el crecimiento cae de 12.9 a 6, o sea, prácticamente un 54%. Del año 77 al año 78, el crecimiento cae de 5% al 2.1, 58%. Ahí es bueno señalar que se cayeron en el 77-78, se cayeron los precios internacionales de nuestro producto, que era el azúcar. Y ahí ya se veía venir una crisis en la balanza de pago dominicana. Sí, la crisis comenzó, pero Balaguer dejó también suficientes recursos depositado en fondos del Banco Central, tanto para la presa, para una de las presas que se estaba haciendo, no sé si Yegua o Sabaneta, una de ellas, y los Bichini también, y el CEA tenía un fondo ahí especial. O sea que Balaguer le dejó reserva presupuestaria al gobierno del PRD. Después, en el año 81-82, el producto cae de 4.3 a 1.7, un 60%. Del año 85 al año 86, ahí hubo, tú sabes bien que hubo el acuerdo con el Fondo Monetario, sí, hubo ajuste, o sea que tú no puedes llevarte mucho de eso. El famoso acuerdo stand-by. Porque hubo un stand-by. El primero y el más sangriento de América. Fue en el 84, el primero fue en el 83. Que terminó en el 84 y después uno que comenzó en el 85. El producto de menos 2.1 que fue en el 85 pasó a un crecimiento de 3.5 en el 86. Pero ya hay algo anormal, ¿no? La que no tiene que ver. Ahora en el 89 también hubo una profunda crisis donde el gobierno de Balaguer no pagó la deuda, tuvo unos déficits enormes para la construcción de la famosa presa que surte el acueducto de Santo Domingo, Higüey Aguacate. Higüey Aguacate y el Faro Colón. Bueno, eso se comió, no pagó deuda afuera, la deuda que se había reestructurado en el año 85 con el Club de París y que se había iniciado con los bancos. Él dejó eso, cayeron en atraso y vino una crisis que cayó el producto 5.5% negativo en el año 90. La caída más profunda que hubo, que nosotros tengamos conocimiento. ¿O no te acuerdas que no había dinero ni para comprar gasolina? Sí. El Estado no tenía para comprar gasolina y había que caerle atrás a los vehículos, a los tanqueros. Sí, yo en esa época era director ejecutivo alterno en el Fondo Monetario Internacional. Y bueno, ayudé al país en todo ese proceso también. Después del año 93 al 94, en el 93 la economía creció 7.36 y en el 94 cayó a 2.60, un 65%. Acuérdate que hubo el lío en el 94, que las elecciones entonces con el PRD se llevaron a un... Ahí fue el famoso acuerdo del 2 más 2, del 2 más 2, eso fue Peña Gómez. Que Peña no entró en eso y entonces Balaguer, bueno, 2, y dejó el gobierno en el 96. Pero antes del 90, ya a partir de las elecciones del 90, acuérdate, fueron unas elecciones
muy ajustada, que Bosch calificó de que hubo un fraude y ahí siguió la inestabilidad política y de un crecimiento de 11.22 en el 92, cayó en el preelectoral a 7.36 y siguió cayendo a 2.60. O sea, hoy es preelectoral, lo que pasa... ¿Y en el 89 cuánto teníamos de crecimiento? En el 89, 4.4. ¿Y caímos en el 90? A menos 5.5. Porque la crisis económica tan fuerte que incluso hubo la amenaza, ¿te acuerdas?, de tirar el pueblo a la calle, porque fue un vulgar fraude que le hicieron al profesor Juan Bosch en ese momento. Que ahí está la historia. No, y ahí había una crisis terrible, inclusive Peña Gómez le salió el gobierno a Balaguer, porque Balaguer llama a Peña Gómez que vaya donde Carlos Andrés y le restituya de nuevo la compra de petróleo, porque Venezuela se oponía a vender petróleo que no fuera pagado cash uno arriba de otro. Había un crédito a través del BLADEX, del Banco de Exportación, un crédito de corto plazo que tú cogías el petróleo y luego tú lo vendías y pagabas el crédito. Pero Venezuela, hubo un atraso tan grande en el pago de Venezuela porque las reservas cayeron a cero. Esa crisis fue terrible, esa crisis del año 90. Sí. La tasa de cambio del año 85 fue 2.85 y ya en el año 90 estaba 10. O sea que prácticamente se multiplicó por 4 la devaluación. Sí. Entonces, creció después con los ajustes que vinieron en el 92, 11.22. Pero en el 93, que era un año preelectoral, cae a 7.36. Y en el 94, que es un año electoral, cae a 2.60. Que del 93 al 94 se cae un 65%. Pero del 92 al 94 caen como un 80%. Pero acuérdate que en el 90 fue el fraude del PLD. Y en el 94 fue el fraude del PRD. Entonces, sí. Ahí fíjate cómo... Yo te digo, con la inestabilidad política, cómo te afectó ahí el crecimiento del producto también, ¿no? Y en el 96... Entonces, 95, no, porque 95 fue 5.6, 96 fue 5.98. Como Balaguer ya no se iba a reelegir, ya no había esa... presión. Sí. La presión política. Ya, o sea... Después en el 99 cae de 5.94 al 4.66, menos 22%. Pues ya estamos dentro de una democracia más pura, ¿no? Donde no habían estos elementos de tirijala ni de incertidumbre que habían en los años anteriores, ¿no? Después está la crisis bancaria del 2003 y el 2004, pero el 2003 fue negativa en 1.35 y crece en el 2057, en el 2.57, a 2.57 en el 2004. O sea que no podemos tomar eso como elemento. Pero 2007-2008 cae de 7.42 a 3.21, menos 56%. Ahí ya se venía incubando la crisis internacional. Después en el 2011-2012 cae también un 13%. Y en el 2015 y 2016 cae menos 6%. O sea que siempre cae. Siempre cae. Del año preelectoral al año electoral siempre cae. Ahora, ha caído también el año preelectoral, como han sido los casos que vimos, donde había ese tirijala político. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Así es. Va a caer ahora y va a caer el año que viene. Pero ya comienza con un nuevo gobierno. Según sigue la tendencia. Claro. Pero nada, Luis Manuel, gracias por haber participado en este conversatorio. Señores, buenas noches y mañana sigan con nosotros en 3 Puntos.